Muy buenas noches. Una vez más, bienvenidos a la Escuela de Arte Guillo Pérez. Mi nombre es Gabriela Pérez y en esta ocasión estaremos dando seguimiento a esta obra. Este es un ejercicio básico de la escala de tonos, como un blanco y el marrón umber. Hicimos una escala de 9 tonalidades distintas, siendo el blanco la representación de la luz y el negro es la representación de las sombras. Los tonos intermedios son aquellos que nos permiten diferenciar el volumen de objetos de 3 dimensiones, ¿verdad? La esfera, el cubo y el cilindro. Entonces, esa degradación de tonalidades intermedias altas, intermedias bajas, nos ayuda a proyectar, reflejar en un volumen más realista, una ilusión óptica de que lo que estamos visualizando en un cuadro plano es un objeto tridimensional. Así que para retomar un segundo día de trabajo, ya esto está seco desde la semana pasada. Ahora estoy utilizando en mi paleta, veamos la paleta. Aquí tengo aceite de linaza, aquí tengo disolvente de óleo para enjuagar el pincel, mi color burgundy, óleo blanco, mi variedad de pinceles. Aquí tengo la linaza que me va a servir para tomar una gotita y humedecer el color. Primero lo magro. La semana pasada trabajamos con disolvente. En el día 2 trabajamos lo graso. Graso sobre magro. Esta es nuestra técnica. Además, esta técnica también es similar a la grisalla, que la grisalla es un efecto de tonalidades grises. En este caso es una monocromía con marrón, solamente para representar el volumen de la luz. Así que vamos a empezar con el marrón humedecido ligeramente con este aceite de linaza, pero que no quede muy transparente. Y esto va a necesitar una tercera capa de conclusión. Esta es la segunda capa para que quede una textura bien matizada, porque mientras más aceite le ponemos, a veces queda más transparente la consistencia de la pasta que mezclamos dura aquí en la paleta. Entonces necesitamos que quede un poco más saturado y eso lo vamos completando capa sobre capa. Ese efecto final, al que llamaremos veladura, lo vamos a poner en práctica en muchas de nuestras obras a la hora de terminar. Estas palabras vienen de Italia: grisalla, veladura. Son las técnicas con las que se originó esta técnica de pintura al óleo. Al dibujar en monocromía, ya sea de tonos sepia, marrón o en tonos de blanco y negro, nos da una visión muy clara de nuestros modelos, ya sea un retrato, bodegón, un paisaje, cualquiera que sea el tema. Cuando lo planteamos en escala cromática, monocromática, y luego nos ayudamos de la linaza para hacer las veladuras, que son unas capas transparentes. Entonces los cuadros resultan muy fáciles y bien rápidos porque ya el boceto inicial está bien definido. Solamente tenemos que agregar color que al mezclarse con el tono de sombra, como decimos aquí en Dominicana, vamos de rojo, vamos más fácil. Bien, estoy trabajando con los tonos más oscuros. Voy a ir entonces aclarando poco a poco en esta escala. Estoy repitiendo todas las tonalidades que son más oscuras y les voy a explicar por qué.
Otro truquito de Gabriela Pérez. Cuando trabajamos de oscuro a claro, al aclarar con los tonos claros, ya sea blanco o algún otro color que nos dé la representación de la luz en nuestra pintura. Cuando trabajamos con el color oscuro o el color puro, ya sea un azul, un verde, cualquier color que sea bien brillante, si vamos a empezar a aclararlo con blanco, se va a ir pastelando. Pero si queremos volver al tono oscuro o al color puro, entonces se nos ensucia, se nos agrisa y se nos daña fácilmente. Entonces un truquito que tenemos es trabajar siempre los colores oscuros y luego los colores más puros para luego difuminarlos hacia los tonos de luz. O sea que aquí el blanco va a ser lo último. Igual que como hicimos la semana anterior, empezamos este modelo con los tonos de sombra. Estoy cuidadosamente llenando todos los espacios. Normalmente pinto con mayor velocidad, sin tomar en cuenta los detalles, pero este dibujo de verdad que quiero que me quede bien bonito, especialmente para ustedes que son los que me inspiran cada día a trabajar mejor, ya que ven mis videos y alumnos que veo que me imitan a la perfección. Entonces, si me descuido y lo mantengo a modo bocetado, obviamente, con mi estilo particular, entonces me copian mi estilo. Y queremos que ustedes mismos puedan tener su propia representación artística. Bien, vámonos a la paleta de nuevo. ¿Cómo voy a ir aclarando los tonos? Igual que como hicimos la escala. Aquí tenemos el marrón, el oscuro. El siguiente tono no será el tono intermedio. Vamos a hacer un tono oscuro. Si estábamos hablando del 1 al 9, este será como un tono 8 o un tono 7. Vamos aquí arriba. Entonces, ¿dónde está colocado esa tonalidad o ese medio tono? Veamos más de cerca. Si aquí tenemos el oscuro, aquí al lado está ese tono casi oscuro. Estamos guiándonos de una ilustración para que no crean que me estoy inventando esto. No es un invento. Esto alguien ya lo hizo antes, pero esta vez con mi guía. Miren lo que estoy haciendo al repasar repetidas veces, valga la redundancia. Hacemos que esos tonos, el oscuro y el casi oscuro, se integren. Y a eso le llamamos difuminación. Me gustan los trabajos bien difuminados. En las academias de arte, estos ejercicios iniciales de introducción a la pintura lo dejan bien marcado, que se note la separación de los tonos. Claro que podemos dejarlo así, pero en este caso quiero que practiquemos tanto la degradación como la difuminación, que son dos cosas distintas. En este caso, cuando tratamos de un color puro hacia su tono más iluminado, estamos hablando de degradación. Degradamos un color. Cuando trabajamos desde un color puro hacia otro color, digamos, el amarillo se va a difuminar hacia el naranja. A eso es lo que llamamos gradientes. Gradientes. Ahora voy a ir acercándome hacia los tonos un poquito más claros. En este lado del cubo también yo puedo presentar del lado de la sombra un subtono más difuminado.
Recuerden siempre limpiar el pincel desde el tallo para que ese exceso de pintura que se esconde se pueda, no te manche tu trabajo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Le voy a poner entonces el tono oscuro arriba y voy a degradar para que se note. Vamos a verlo desde otro ángulo. Aquí, soy más cerca. Aquí vamos. Y con un medio tono se refleja el color de la mesa, que es más claro. A todo esto, cuando voy cambiando de un tono a otro, limpio el pincel en la servilletita, en el trapito. Lo presionamos para que no nos queden tanto residuo. No tengo que enjuagarlo tanto en la lina, en el disolvente, pero sí secarlo muy bien, es importante. Vamos a ir hacia los tonos intermedios. Vamos a ver aquí. Seguimos aquí. Estoy trabajando por tono. Fíjense que bailo en el cuadro entero, de un tono a otro. Esto lo hago para aprovechar al máximo la pintura, porque si me puedo dedicarme a pintar solamente el cubo, solamente el cilindro, solamente la esfera, pero soy una persona que aprovecha las oportunidades, así que si ya tengo un color en mano, fíjense que al repasarle varias veces logramos esa degradación. Voy a ir aclarando de a poquito, de a poquito. Podemos hacerle este estilo aquí, un poquito de zigzag. Miren aquí este truquito. Ponemos un zigzag del tono intermedio. Ponemos un zigzag aquí con el blanco. ¿Qué va a hacer ese efecto? Se ve rayadito. Ahora seco mi pincel, lo seco bien y con este pincel suavecito, esponjosito, seco, voy a hacer la degradación. De abajo a arriba, primero en esta parte, luego me voy acercando aquí hasta lo blanco. Ahí está. Y así logramos una degradación sutil, uniforme. Es que esta parte de arriba no me va a quedar más manchada que la de abajo. ¿Cómo limpiamos los contornos? No se preocupe, vamos a dejar esos flequitos que se me salen, lo vamos a corregir al final. Seguimos con este lado del cilindro que regresa al tono intermedio. Ahí se mezcla un poquito de nuevo con el blanco. Otro truco, anoten ahí, trabajar de arriba hacia abajo, de lejos hacia cerca, lo que está lejos primero, luego lo que está cerca. Primero lo que está arriba, luego lo que está abajo. Primero lo que es oscuro, luego lo que es claro. Y así vamos atrayendo el volumen de lejos a cerca, porque cuando hacemos esta superposición de formas, por ejemplo, está el cilindro, pero luego está el cubo. Si yo hago esto, ¡fua! Se me ensució el cubo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a limpiar aquí. Luego el cubo se trabaja después. Ya yo terminé con el cilindro, pues vengo con el cubo y lo limpio. Puedo limpiar después. Bien,
Eso sucede. Por eso vamos a empezar ahora. Primero di lo claro, luego lo intermedio, luego perdón, lo oscuro, luego lo intermedio y por último lo claro. Valga la aclaración. Seguimos con este cilindro para que quede bien trabajado, bien difuminado y que el dibujo quede de acorde a la realidad. Vamos a corregir ahora con delicadeza. Podemos utilizar un pincel más pequeño que nos permita tener mayor precisión. Voy a cambiar de pincel a uno más pequeñito, si lo pueden ver. Y ahí con pinceladitas, tono intermedio, oscuro, seco, tomo más pintura marrón, vuelvo y difumino aquí. Lo importante aquí es saber dónde van esos tonos. Limpiamos de nuevo, pintura limpia. Estoy con el blanco ahora, simulando ese borde delicado. Con mucho delicadeza, con mucho cariño. Ahí venimos a todo lo que es la terminación de esta pieza, porque ya con esto la terminamos. Luego vengo con el pincel suave, con cuidado de no dañar ya el trabajo delicado. Cambié de pincel aquí. Vamos a difuminar por dentro. No se preocupen, todo tiene solución aquí. Pintura con pintura se arregla. Siempre que sea de la misma pintura. Un cuadro de acrílico se resuelve con acrílico. Un cuadro de acrílico se puede resolver con óleo, pero un cuadro de óleo no se puede resolver con acrílico. No debemos cruzar esas dos técnicas. ¿Está? Voy a quitarle este borde. Lavamos y secamos. Si es posible, dos veces le hacemos los enjuagues a los pinceles. Dos lavadas, dos secadas. Entonces, como ya tenía aquí el color del fondo y estoy terminando y limpiando todo lo que voy dejando atrás, con el color del fondo vuelvo y retoco por aquí. Esos rinconcitos para dejarlo ya listo. Ahí lo recortamos. Otro truco que pueden utilizar es la cinta adhesiva para mantener los contornos bien limpios. Una cinta adhesiva, no tengan miedo de que si la línea no les sale perfectas, no pasa nada. Podemos utilizar una regla
podemos utilizar un- una cinta adhesiva. Bien, fíjense ahora cómo, a diferencia de estas dos figuras que están en 3 tonos, esta tiene una degradación de tonos espectacular. De hecho, no hay una división donde yo diga este uno, este otro, no. Están bien integrados, bien unidos. Y con cariño, con paciencia, esto es adictivo realmente. Este es un hobby maravilloso. Si lo queremos como hobby o como oficio. Lo que pasa es que si lo hacemos de oficio, entonces a veces, si nos concentramos en complacer peticiones de clientes, a veces se nos va la inspiración. O encontramos la inspiración en la idea de un cliente también. Lavar y secar todos los pinceles. Estoy estricta con el lavado de los pinceles, porque está en esta etapa inicial de aprendizaje, es cuando hacemos esos pequeños hábitos que marcarán la diferencia si nuestro material se va a desperdiciar, si nuestro material se va a utilizar con mucho cuidado y con respeto. Por ejemplo, este pincel ya tiene pintura oscura. Lo voy a dejar sucio así porque lo voy a reutilizar cuando esté limpiando otras áreas. Por ejemplo, esta, o por aquí, o por acá. Así que lo voy a mantener así, oscuro. Por eso también es bueno tener varios pinceles, porque con un pincel podemos hacer varias partes. Bien, vamos a continuar repitiendo este esquema de valores sobre las diferentes superficies. En este caso, la tapa, le voy a poner un poco más de luz aquí y sombra acá. Este va a tener un tono también de luz aquí, tono intermedio acá, manteniéndome en las gamas altas. Esta tapa en las gamas medias, esta tapa en las gamas oscuras. Y esta esfera, con todo lo que le rodea, le voy a enseñar a ustedes cómo hacer un efecto cristalino como de cerámica o esmaltado que brille y se va a ver muy realista. Eso espero. Así que acompáñenme a pintar. Mantengan sus pinceles limpios una vez más. Eh, Se lo recuerdo, porque a veces creemos que tengo un tono y cuando lo mezclo aquí, cuando llego acá, tengo otro tono muy distinto. Así que no se dejen engañar. Constante trabajo en la paleta de mezclas de tono. Vámonos de arriba para abajo. Delineando los bordes. Les hablaba de la cinta adhesiva, que es muy útil. En este caso no la estoy utilizando. Para completar esos bordecitos delicados, podemos usar pinceles más pequeñitos. Y dibujamos las líneas con paciencia y con esmero. Parece simple, un ejercicio de formas geométricas. Tal vez no le demos la importancia, tal vez quisiéramos estar pintando un paisaje de la playa, un retrato del pariente, pero créame que al realizar este ejercicio, sin importar cuánta experiencia tengas, es una prueba de tus habilidades, de tu conocimiento. Si no tenemos mucho conocimiento y ahora es que estamos aprendiendo, pues déjeme decirle que estás haciendo muy bien al hacer este ejercicio porque es visual, pero también es mental, de analizar cómo la luz está dando en esa superficie y por qué este lado se ve más claro y este lado se va a ver un poquito más oscuro. Eso tiene una razón. Este lado se va a ver un poquito más oscuro porque está reflejando la atmósfera que les rodea, que es oscura. Es casi imperceptible el tono, casi imperceptible.
Y este lado está iluminado porque cuando la luz viaja en este ángulo, normalmente este tipo de cajones, de cubo, son maleables y son de papel, como lo vemos siempre en las escuelas de arte, y suele hundirse un poquito con el tiempo, y eso le da como una naturalidad, lejos del perfeccionismo, y lo hace ver más natural cuando sucede así, que no es perfectamente liso en el mismo tono. Le damos ese tono intermedio. Entonces vuelvo con la esquinita y aquí sí podemos colocar un tonito de brillo. Para este movimiento, miren, otro truquito. Apoyen el codo. Hay algo que se llama tiento, que es como un palo de escoba, que tú le pones un puño de esponja anudado y tú puedes acomodar la mano así y lograr apoyarte para que la mano no tiemble y no pegues la mano del cuadro. Seguimos mezclando tonos de luz. ¿Sí?
Esto abre. ¿Mm? Tocando la puerta. Cambiamos de pincel a pincel pequeño. Bueno, en este caso la imagen sí era la imaginación. Con paciencia podemos ir trabajando esos reflejos de la luz. Le damos esa forma esférica.
Al estar húmedo, me permite difuminar. Si estuviera seco, no difumina así. Ya yo a eso le di una capa, le di otra capa y lo vamos trabajando capa sobre capa. Solamente así logramos hacer esa degradación sutil. Nos da esa limpieza. Y la penumbra, por supuesto, le hacemos una línea de rebote. Vamos observando ya los detallitos, la terminación. Y con eso terminamos.